Bueno chicos, ya vamos a comenzar en honor al tiempo. Y gracias a todos por estar. Se van a seguir sumando personas, pero yo le voy dando a aceptar, así que no pasa nada. Bienvenidos todos a esta nueva capacitación que va a dictar Norman. Si tienen algunas preguntas, recuerden que las pueden ir dejando en el chat y Norman va a ir dejando tiempo para que las vayamos leyendo y contestando. Así que no sean tímidos, pregunten nomás. Los que ya estuvieron ya saben que se responden todas las preguntas, no nos hacemos los locos con ninguna. Así que, Norman, te doy el paso para que puedas comenzar. Vale, gracias, Tere. Hola, buenas tardes a todos. No sé si son las mismas personas que nos vimos hace un mes, más o menos. Pero, bueno, hay algunas cosas que voy a repasar de aquella ocasión porque, digamos, para hacer el enganche con lo que vamos a ver hoy día. Así que, partimos. Voy a apagar mi cámara aquí para no distraerme mirándome. Listo. Bueno, para los que estuvieron la vez anterior, me presento. Soy Norman Riquelme, soy gerente de tecnología de Apiux. Soy ingeniero civil electrónico, tengo poco más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas y 15 años liderando áreas de arquitectura en diversas compañías de software. Me he metido en hartos proyectos, en hartas cosas durante estos años. Hoy vamos a revisar una introducción a la arquitectura serverless. Vamos a revisar los componentes que existen en Amazon, digamos, en Amazon Web Service para esto. Digamos, la tecnología serverless existe en todas las nubes, digamos, en Amazon, Google, Oracle, pero hoy día nos vamos a enfocar claramente en lo que es Amazon y de qué forma nos permite generar soluciones utilizando esta arquitectura. Bueno, partamos con una pequeña introducción, que más que una introducción quiero hacer un repaso, lo que vimos en la sesión del mes pasado. Ya en esa oportunidad conversamos acerca de los componentes típicos que están presentes en todos los sistemas que existen hoy en día, incluidos los sistemas que ustedes están construyendo en Copeuch. Revisamos que las soluciones están compuestas por estos componentes, ¿cierto? Que colaboran unos con otros para ejecutar alguna lógica que dé respuesta a las necesidades de los usuarios o clientes. Los servicios de negocio interactúan con los sistemas de almacenamiento, pueden ser base de datos, repositorios de documentos, también pueden interactuar con otros sistemas. Y tenemos el frontend también, que está en las pantallas, los formularios, las aplicaciones web móviles. Revisamos en aquella ocasión lo que es la arquitectura hexagonal, ¿cierto? Vemos dentro del hexágono o capa interior tenemos los elementos core de la aplicación, los elementos del dominio, los componentes que ejecutan los casos de uso, tenemos los puertos después y los adaptadores para separar las responsabilidades y desacoplar el core del exterior. Aquí tenemos, ¿cierto?, una pequeña aplicación de ejemplo, el core de la aplicación, ¿cierto? Lo tenemos aquí. Luego tenemos tenemos los adaptadores, que son esencialmente interfaces que son implementadas finalmente por los puertos que son implementados finalmente por los adaptadores para poder ser invocados desde el exterior hacia la aplicación o a su vez la aplicación conectarse hacia el exterior. De esta forma tenemos desacoplado completamente el sistema. Lo que vimos también la semana anterior, revisamos lo que era una arquitectura monolítica versus la arquitectura de microservicios, ¿cierto? Revisamos, las comparamos, vimos algunas ventajas de la arquitectura de microservicios, como es la reducción de la complejidad, la evolución independiente, el despliegue independiente, el escalamiento. También revisamos algunas desventajas o más bien precauciones que hay que tener respecto al diseño. Tenemos que identificar las dependencias entre los servicios. Hay que estar atento porque cuando uno termina el diseño, ¿cierto?, puede surgir la necesidad de más cambios y hay que tener ojo con las dependencias que se tengan. Algunas de las preguntas que salieron en aquella ocasión, digamos, respecto de cuáles son los trade-offs o desventajas. Hay que evitar caer en el antipatrón de microservicios generando demasiados microservicios. Si yo tengo un sistema, de repente me puedo tentar a generar un microservicio por cada una de los objetos del sistema y eso a veces no es lo más apropiado. Por ejemplo,
hay ocasiones en que no se desacoplan correctamente los microservicios, teniendo conexiones a los mismos objetos desde distintos servicios, pero conectándose a los mismos repositorios de datos, y eso no está bien, digamos, deben ser microservicios separados. Respecto a las pruebas también conversamos, las pruebas de integración, el despliegue, la implementación, el monitoreo, en fin, todas las consideraciones que hay que tener presente cuando uno desarrolla con una arquitectura de microservicio. Bien, y digamos, con este pequeño repaso de lo que conversamos la semana pasada, digamos, vamos a pasar ahora a revisar lo que es la arquitectura serverless, que esencialmente también nos permite crear, digamos, una arquitectura orientada a microservicios con algunas bondades, digamos, o beneficios respecto de arquitectura de microservicios tradicional. Digamos. Revisemos entonces lo que es la arquitectura serverless. Bien, aquí vemos esto, la misma imagen que teníamos antes, pero para poder entender mejor lo que es la arquitectura serverless y para qué nos sirve, hay que pensar que al momento de diseñar el sistema, tenemos que no solo pensar en el software, ¿cierto?, sino que también visualizar los siguientes pasos, lo que se debe realizar una vez que la aplicación está construida. O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué factores debemos considerar? Revisamos, ¿cierto?, recién en la sesión anterior lo que es la arquitectura de software, el diseño de la aplicación, pero hay más cosas, ¿ya? Pensemos en los microservicios. ¿Dónde los vamos a desplegar? En un cluster Kubernetes. ¿Qué servidor vamos a usar? ¿Un servidor on-premise? ¿Un servidor en la nube? ¿Qué sistema operativo vamos a usar? ¿Vamos a utilizar contenedores? ¿Cómo vamos a escalar la aplicación? Si tenemos hoy día 1000 usuarios, ¿qué pasa si hay 10.000? Si hay 100.000, si hay 1.000.000, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner más nodos en el clúster? ¿Vamos a adquirir más hardware, más máquinas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cuántos nodos esencialmente vamos a manejar? ¿Cuántas réplicas para cada microservicio? Y son muchas preguntas que hay que hacerse en el momento de diseño para que después no tengamos problemas al final, pues, cuando terminemos nuestro desarrollo. En resumen, ¿cierto?, además de la arquitectura del software, tenemos que enfocarnos también en cómo va a desplegarse la aplicación, cómo va a escalar para que siempre esté disponible. Bueno, y aquí viene el tema, digamos, ¿qué pasa si no tuviéramos que preocuparnos de todo esto? Si no nos importara, ¿ya? Ahí es donde entra la arquitectura serverless. ¿Cómo lo hacemos? Esencialmente con funciones lambda. ¿Qué son las funciones lambda? ¿Ya? O más bien AWS lambda, digamos que las funciones lambda son de AWS, de Amazon. En Google, digamos, hay algo equivalente que podría ser las Cloud Functions, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es lambda. ¿Ya? Bueno, muchas personas asocian serverless con la función lambda. Digamos, uno habla de serverless y los que conocen algo de inmediato piensan en esto, porque es la más popular. Lambda permite esencialmente escribir el código y escalar la lógica de negocio a millones de requests. Nos preocupamos solo de escribir el código, nada más. Podemos escribirlo en varios lenguajes, en Node.js, que bueno, ustedes probablemente ya lo conocen, que es esencialmente JavaScript, con Java, con Python, Go, C#, bueno, hay más que no me acuerdo de todos ahora. Todo lo relacionado con serverless, con Lambda Function, digamos, no tenemos que preocuparnos de los servidores, en este caso, de escalamiento, alta disponibilidad. Todas las preguntas que les mencioné hace un rato, que tendríamos que hacernos si no tuviéramos algo serverless, no nos preocupamos de eso, nos preocupamos solo del código. ¿Ya? Con las funciones lambda, esencialmente, pagamos, ¿cierto?, de acuerdo al número de requests y a la duración. Un request que tarda 3 segundos en ejecutar cuesta más que uno que tarda 1 segundo. ¿Ya? También pagamos por el uso de memoria. Bueno, estas cosas en rigor permiten que el lenguaje sea más eficiente en nuestro sistema. ¿Ya? Permite que todo sea rápido. Bueno, tenemos que construirlo de tal modo que, para que sea más barato, que se ejecuten rápido, que consuman la menor memoria posible, para así pagar menos. Aquí hay un trade-off, digamos, entre la complejidad del diseño y minimizar los costos. Denme un segundito, que me parece que hay un slide que me salté. Denme un segundito. Por mientras les recuerdo a todos que si
tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat para que después las revisemos con Norma. Denme 30 segundos. Uh-huh. Sí, algo pasó con algún slide por ahí, pero bueno, esencialmente lo que le quería, digamos, mencionar un poquito respecto de la arquitectura serverless es que no tenemos que preocuparnos del hardware que se utiliza. Necesitamos simplemente preocuparnos del código, escribir el código en múltiples lenguajes. Es la arquitectura, digamos, la plataforma la que se encarga de escalar y generar todas las instancias internamente. Nosotros simplemente tenemos que definir ciertos parámetros dentro de ciertos límites y automáticamente la plataforma se encarga de incorporar más las máquinas necesarias, digamos, porque serverless, digamos, no significa que no existan servidores. En realidad hay un servidor en alguna parte que ejecuta el código, digamos, no se ejecuta en la nada. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos de eso, es serverless respecto de nosotros, de nuestro desarrollo. Nosotros solo nos preocupamos de meter el código. Bueno, ¿alguna duda respecto de las funciones lambda? Porque me gustaría que aclarárselas con un ejemplo más que solo hablar. Listo, veamos un ejemplo entonces. Eso es lo mejor para entender, digamos, y no estar aquí. De ese modo quizás ahí se les ocurre alguna pregunta. Entonces vamos a ver un ejemplo de una función lambda y luego seguimos con lo que viene. Vamos a compartir. Una cosa de Purú. A mí no me no la puede grabar porque llega hoy a Florida. La pantalla de la consola, sí, ahí está, listo. Bueno, para las funciones lambda, ¿cierto? Las creamos dentro de la consola de Amazon Web Service. Nos vamos a URL, que probablemente ustedes ya la conocen. Nos vamos a la opción, ¿cierto? Bueno, aquí estaba, que es lo que yo utilicé recientemente, pero si no nos aparece de inmediato, creamos la buscamos en los servicios y si se fijan, bueno, vamos de nuevo. Lo que dice acá es que ejecutamos código sin tener que pensar en los servidores, ¿cierto? Lo que estamos conversando recién, en que simplemente nos preocupamos del código y de nada más. No nos preocupamos ni del escalamiento, ni de la cantidad de hardware que necesitamos, nada, en esencia solo del código. De ahí viene el término serverless. Entonces una función lambda
digamos, consiste en un código esencialmente que es el que vamos a crear ahora. Este es un ejemplito, nos vamos a crear una función. Tenemos varias opciones, podemos crear una desde cero, utilizar, digamos, importar algún proyecto que tengamos, que sea en React, en Vue, en Node, en Node esencialmente, no en React, eso es para el front, en algún proyecto en Node.js, una imagen de un contenedor, o buscar, digamos, en el repositorio de aplicaciones de Amazon alguna función para partir, digamos, con algo de base y no partir de la nada. En este caso, para que les quede clarito y no nos enredemos con tantas cosas, vamos a crear una desde cero. Entonces, nos vamos aquí, crear desde cero. Si se fijan, bueno, aquí ponemos alguna función, llamémosle world. Aquí vemos los lenguajes, si ven lo que les mencioné yo, Go, Java, Python, pero también está Ruby, .NET y versiones de Java, digamos, versión Java 8. En este caso vamos a elegir no. Tenemos los permisos, bueno, en este caso vamos a hacerlo simple, no vamos a preocuparnos de esto, pero uno podría, dependiendo del tipo de función que uno esté haciendo, claramente algunas van a necesitar acceder a repositorios de datos, a repositorios a CloudWatch para registrar logs, entonces uno debiese configurarlo si es que necesita hacer algo específico. En el caso de la función que vamos a hacer ahora, vamos a utilizarlo por defecto. Aquí le damos crear la función y empieza a crearse. Tenemos que no tarde tanto. Aquí tenemos esencialmente la función lambda. Tenemos el código fuente. Si se fijan, automáticamente al nosotros elegir que fuera un proyecto de tipo Node, nos crea este archivito de ejemplo, que esencialmente se fijan en un código JavaScript bastante sencillo, en el cual tenemos esencialmente esto va a ejecutar, ¿cierto?, una API REST, un servicio REST que nos va a responder este status y este hello for lambda. Lo podemos probar de inmediato. Bueno, para poder probarlo, lo que nos pide es que creemos un evento de test, y lo podemos crear aquí en este momento. Le llamamos evento 1. Y se fijan, lo que hay en el evento esencialmente es la información que nosotros le vamos a enviar para poder son los parámetros esencialmente, un JSON que iba como parámetro para poder ejecutarlo. Entonces, ahora lo probamos, vemos que nos responde con el status code 200 y el body, que fue lo que nosotros escribimos. Entonces esto lo podemos cambiar, porque digamos aquí podemos poner un código tan complejo como se nos ocurra. En este caso veamos algo simple, no sé, escribamos algún objeto. Y creamos un objeto aquí. Estas dos cosas. En vez de tener hello from lambda, lo que vamos a devolver va a ser ese objeto. Entonces, grabamos los cambios, probamos y tenemos ahora la función con los cambios que nosotros hicimos. Se fijan, es muy rápido. Bueno, ¿qué otras cosas son relevantes acá? Hacer, aparte de meter el código, que nosotros podemos hacer aquí el código, esencialmente un microservicio, digamos, podemos poner aquí. En términos de diseño podríamos incorporar un microservicio para hacer cada una de las, por ejemplo, un CRUD de un objeto, podríamos incorporarlo. Más abajo tenemos, fíjense acá, esto es importante, este nombre, este handler.
este es el código y digamos, este código lo que expone es un manejador, que podemos poner otro nombre, no sé, pues test handler. Si yo, este es el nombre con el que se referencia, porque vamos a ver un poquito después, la ejecución de la función lambda desde afuera. De hecho, ahora como yo le cambié el nombre, me voy a ir a test, probablemente se caiga, porque me va a decir que no lo encuentra, que no encontró el handler. Y ese handler se configura un poquito más abajo, aquí. Entonces este index.handler, en vez de index.handler, es index.test. ¿Ya? Entonces ahora si lo probamos, ahora sí me funciona. Entonces yo podría aquí tener, digamos, mientras estoy probando, haciendo cosas, podría tener varias, no sé, pues estoy haciendo una función chiquitita y quiero ir probando, podría tener aquí distintas, además de las versiones normales, distintas formas o métodos para poder ir utilizando con mi función. Entonces, el otro, por ejemplo, y hacer otra cosa. Las cosas son importantes. Bueno, además de probarlo aquí directamente, podemos irnos a la opción probar y esencialmente crear más parámetros. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, este evento de prueba 1 con estos valores. Entonces hagamos que nuestra prueba sea un poquito más chora, digamos, que no simplemente sea escribir un texto. Utilicemos esto. Entonces, en vez de yo escribir el monto con un número fijo, digamos que el monto, digamos que esto me va a calcular el impuesto, esta función lambda. Entonces escribamos como parámetro el monto. ¿Sí? Y eso. Ok, vamos a guardar los cambios del evento y en el código, en vez de tener el amount, digamos, en duro, lo vamos a sacar desde el parámetro de entrada. Vamos a escribir la consola que vean que es lo que viene aquí. Entonces voy a test. Bueno, es lo mismo que le puse el mismo valor, pero si nos vamos a probar, en esencia aquí yo ya podría cambiar esto de los cambios y prueba. Fíjense, bueno, aquí tenemos en la tab de prueba, tenemos más detalle, tenemos la respuesta, el log esencialmente de lo que hicimos, la memoria que se utilizó, el tiempo que duró. Entonces esto nos sirve también que cuando nosotros estamos desarrollando para ir determinando lo que conversamos hace un rato, que esencialmente todo lo que es serverless en general, como se paga por uso, de qué depende qué significa este uso, esencialmente la duración, cuánto dura cada request, la cantidad y la memoria que consume. ¿Ya? Por tanto, esta información nos sirve para que a medida que nosotros vamos desarrollando, podemos ver si es que nuestra función es muy lenta o consume mucha memoria y bueno, ir eficientando desde el principio ese tipo de cosas. ¿Qué más podemos hacer con nuestra función? Bueno, podemos monitorear. Bueno, aquí tiene sentido cuando tengamos la tengamos expuesta, pero podemos ver los registros de logs. Fíjense, aquí están las invocaciones que yo hice ahora. Tenemos esencialmente los mensajes que se han ido enviando. Tenemos también la configuración, los alias. Esto es importante. Nosotros podemos, bueno, antes de pasar por los alias, de hecho aquí debe estar al revés, nosotros podemos generar distintas versiones de nuestra función, ya en distintas versiones dentro de la misma función, sin necesidad de tener quizás otros ambientes. Podríamos crear, por ejemplo, ahora una nueva versión. Llamémosle esta versión de desarrollo, porque es uno. Entonces ya publicamos esta versión y podemos ir a ejecutarla. Entonces en vigor tenemos la versión actual
que es la que estamos desarrollando. Podríamos hacerle algún cambio. No sé, esto, digamos que le cambiamos el impuesto. Podría ser que nos conectemos a otro servidor de base de datos y ahora, bueno, eso provocó que cambiara este valor. Lo probamos. Ya tenemos aquí el nuevo impuesto aplicado. Pero si nos vamos a la versión anterior, la probamos. Vemos el antiguo resultado, ¿ya? Con lo cual podemos tener ambas versiones funcionando dentro de la misma función. No tengo que crear otra en otro ambiente ni nada, sino que dentro de mi misma función yo puedo ir armando mis versiones y puedo tener todas las que quiera. Y una vez que tengo varias, digamos, como para que yo pueda de forma sencilla referirme a ellas, existen los alias, ¿ya? Entonces yo podría definir un alias, por ejemplo el alias develop. Y que esta sea la última, porque es la que se está ejecutando, ¿cierto? Igual como estamos trabajando, no sé, con GitHub, Bitbucket, la rama en la que estamos, la develop, esa es la última de desarrollo. Entonces la versión, podemos crear un alias acá de develop apuntando a la última versión. Les explico qué es esto. Y podemos crear otro. Por ejemplo, que sea la versión productiva. Y esta es la versión última estable que vimos que ya funcionaba porque la probamos, hicimos todo lo necesario. En este caso es la 1. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cuando nos conectemos desde afuera, queremos referenciar desde API Gateway a la función lambda, no es necesario que nos refiramos a la versión 1, 2, 3, 4, 5 de afuera, sino que lo que hacemos es apuntar al alias. Entonces esa es la gracia, digamos, que podemos tener aquí una infinidad de versiones, pero alias tenemos, no sé, 3, develop, producción y QA. Y en los alias, digamos, algo interesante es que nosotros podríamos, por ejemplo, liberar de a poquito la versión de una API, configurando esencialmente una ponderación de la utilización. Por ejemplo, yo podría crear un nuevo alias que sea, no sé, supongamos que es para probar una versión nueva de la aplicación, una especie de A/B testing, digamos, pero a nivel de API. Tenemos, no sé, esto va a ser la versión, bueno, la de producción, pero con una, me falta alguna versión que poner, voy a crear otra más para poder hacerlo. Entonces nos vamos ahora a la presentación de los alias. Y ahora creamos uno que sea este, no se puede abrir. Entonces va a ser la versión 1, que era la productiva, más la versión 2, pero no sé, de a poquito. Suponiendo que tenemos dudas de cómo ir a comportarse, no sé, con un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Automáticamente, digamos, cuando desde afuera se invoque la función, va a apuntar el 90% de los requests hacia la versión estable y un 10% hacia la versión nueva. De tal forma de que si tiene algún error, estos errores sean, bueno, pocos, no el 100% de la gente, sino que y yo puedo ir revisando en los logs, digamos, que lo que pasa, y claramente enganchado con que yo tenga información adecuada de los logs para poder revisar los problemas, y una vez si veo que todo está bien, bueno, o corrijo, ¿cierto? Le cambio el peso nuevamente hasta que corrija, y ahí ya la libero al 100%. Entonces para eso nos sirve el alias. Bueno, hay otras cosas más que podemos revisar, pero en honor al tiempo, digamos, vamos a dejar hasta ahí lo que tiene que ver con la función lambda. Nos falta algo que es el desencadenador, pero antes de revisar eso, vamos a revisar lo que es el API Gateway. Ahora, digamos, quiero saber si tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que es la arquitectura serverless,
¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que es una función lambda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, está bien. No sé si en el chat han escrito algo. Bien. Sigamos entonces. Vamos entonces a continuar con la presentación. Bueno, lo que revisamos recién, ¿cierto? Era que la función en lambda podíamos escribir el código, se escala la lógica, digamos, la plataforma se encarga de escalar esta lógica de negocio a millones de ricos. Podemos escribir el código en distintos lenguajes, como todo lo relacionado con serverless, no nos preocupamos de los servidores, de escalamiento, alta disponibilidad, solo nos preocupamos del código. Se paga por uso, lo que revisamos, ¿cierto? Vimos la información del logs que nos indica la duración del request, el tamaño de memoria, lo que nos da una idea de finalmente, con eso podríamos llegar a calcular cuánto nos va, y con la cantidad estimada de los requests, cuánto podría costar mensualmente, digamos, el servicio. Entonces podemos tener desde antes, empezar a medir el impacto, digamos, en costo de la operación. Revisamos claramente, ¿cierto?, que un servicio que tarde más, no sé, 3 segundos o más, es más caro que algo que tarde menos de un segundo. Con estas cosas podemos definir esencialmente qué lenguaje elegir para que sea más eficiente para el sistema. ¿Sí? Podemos elegir, bueno, lo vimos con Node, puede ser Python, Spring Boot, dependiendo de lo que sea. De repente conviene, aunque es mucho más lento de ejecutar, quizás la ejecución, probablemente de levantar, perdón, quizás la ejecución de la lógica, en ciertas circunstancias pudiese dar que yo despliegue en una función lambda un código Spring Boot, ¿ya? Si es que es más rápida la ejecución de un algoritmo ahí que en Python, por ejemplo, independientemente que Python se levante prácticamente de forma instantánea. Entonces esas cosas yo finalmente las puedo ir probando en mi ambiente de serverless para ir medir ese tiempo y poder llegar al rendimiento óptimo de mi servicio. Bueno, vimos, ¿cierto?, que podemos crear la función en distintos lenguajes. Utilizamos Node por la rapidez y simplicidad que tiene. Escribimos el código, lo probamos, creamos versiones, creamos los alias. Pero vimos que funciona bien, ¿cierto? Pero ¿qué sigue ahora? ¿De qué forma desde afuera, ¿cierto? Porque eso lo probamos ahí directamente en la consola de Amazon. Pero ¿de qué forma permitimos que sistemas externos, ya sea el frontend de una aplicación web, una aplicación móvil, puedan acceder y ejecutar la función, ¿ya? Así como exponemos esa API que creamos, esa probita que hicimos, para que pueda ser utilizada desde afuera. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí es donde entra en juego el API Gateway. Repasemos un poquito qué estamos haciendo, digamos, con todo esto. Bueno, la mayoría de las aplicaciones son construidas mediante APIs REST. Ya hoy en día, digamos, prácticamente el 100% son muy pocas las que todavía, digamos, ocupan servicios tradicionales SOAP o con Socket. Digamos, la mayoría de las aplicaciones son con APIs REST. ¿Sí? Esencialmente recursos, que sea cliente, órdenes de compra, seguros, cotizaciones, bueno, la sucursal virtual generalmente de todos los bancos, que sea compañía de seguros, todos tienen, digamos, con las telcos, tienen API REST con la que exponen su servicio, ¿ya? La API está conformada por un conjunto de recursos sobre la que ejecutamos acciones, ¿cierto? Eso, bueno, ustedes ya lo saben, para crearlos, leerlos, eliminarlos. Estas acciones son modeladas mediante los métodos HTTP. Estamos hablando de una API RESTful, ¿ya? Estos métodos son get, put, post, delete, y hay algunos más también. Y esta administración no es fácil, digamos. Si yo tengo muchas cosas, digamos, tengo que considerar la seguridad, la autenticación, la autorización, los límites de uso, las cuotas,
decir, si yo voy a dejar que mi servicio se ocupe, no sé, que un cliente lo ocupe 100 veces como máximo quizás, una versión pública de mi API, y quizás a otro cliente le puedo permitir invocarla miles de veces, digamos, alguien que me esté pagando por usar mi API. También tenemos que ser capaces de administrar las versiones de la API. ¿Ya? Podemos tener 2 o 3 versiones productivas para diferentes versiones de una aplicación móvil. ¿Ya? Porque no todas las personas usan una versión, las personas tienen sus teléfonos, sus tablets, no todos actualizan las aplicaciones apenas salen. Digamos. Por tanto, hay que convivir con las versiones antiguas. Entonces hay que administrar eso, digamos, la versión actual de mi API, la versión previa y quizá la versión en Matra, haciéndose cargo de todas las versiones de mi aplicación. Y bueno, todas estas versiones hay que monitorearlas, cachearlas, bueno. ¿Cómo podemos tener un servicio completamente administrado, con autoescalamiento, bueno, todas las características serverless, para poder interactuar con nuestra API? Bueno, es con API Gateway. ¿Ya? API Gateway nos permite mantener, monitorear, securitizar, escalar nuestra API, todo lo que estamos conversando. Lo podemos integrar con las funciones Lambda que vimos recién o con cualquier otra aplicación web. ¿Sí? Esencialmente, cualquier cosa que tenga una URL, ¿ya? La podemos exponer mediante API Gateway. API Gateway soporta HTTP, pero también WebSockets, ¿ya? Con HTTP, digamos, lo tradicional, para enviar un request y obtener una respuesta, donde no hay como una comunicación persistente entre el servidor y el cliente. Y también para WebSocket, que son para comunicación continua bidireccional, es decir, un chat o las pizarras virtuales. Ahí hay una conexión persistente entre el cliente y el servidor, y API Gateway también permite crear este tipo de, digamos, exponer este tipo de servicio. Bueno, y claramente es serverless también, esa es la gracia, digamos, es una API, digamos, una API Gateway, una API Manager, en el cual no tenemos que preocuparnos de provisionar la infraestructura. También se paga por el uso, de acuerdo al número de invocaciones y la duración de estos requests. Lo que vimos recién, digamos, que esencialmente yo no tengo que preocuparme de levantar una infraestructura para ejecutar API Gateway, sino que simplemente exponer las API y nada más, y configurarla. Se paga por lo que se usa. Si yo tengo un servicio pequeño que se ocupa durante el día, lo invocan 3 veces, probablemente no pague nada porque cae en la capa gratuita de Amazon. Bien. Dentro de API Gateway existen varios tipos de API. Digamos, hay una API REST, que es para API RESTful puras. Hay una API HTTP, que es una versión un poco más sencilla de una API REST. También está la WebSocket, ¿ya? Para las funciones Lambda en particular podemos elegir entre la API REST o la API HTTP. La API REST soporta todas las características de una API, ya es como todas las opciones, el caché, validaciones de los requests, de los response, las transformaciones de request y response. Esto quiere decir que el request que envía el usuario puede ser transformado, digamos, antes de invocar la función lambda. De hecho es transformado, ya, porque se le incluyen headers esencialmente de seguridad y otra información. También soporta la integración con otros servicios de Amazon, X-Ray para tracing, WAF para firewall de aplicación. Y bueno, hasta hace algunos años la única que había en Amazon era esta, digamos, la API REST. Ahora hay otra que es la API HTTP, que resuelve, digamos, es un poco más simple, digamos, tiene menos características que la API REST. Y dado que digamos que no sé si yo tengo una API pública esencialmente y quiero exponer y no hay cosas que no necesito configurar, es más barato y más sencillo, digamos, configurarlo con la API de tipo HTTP en vez de la REST, ¿ya? Pero digamos, en nuestro caso, para el caso de ustedes también, la que más nos sirve, digamos, es la API REST. Bien, vamos a ver, al igual que con la función lambda, digamos, el mejor, ¿cierto?, es ver un ejemplo, por lo cual vamos a revisar
en Amazon el API Gateway, cómo exponer y crear una API REST. Así que vamos a ir nuevamente a hacer un ejercicio. ¿Alguna duda hasta el momento? No están todos calladitos y nadie habla. Claro, me temo que no estarán durmiendo y aburridos. Quizá muy monótono o ya sabían todo esto. Bueno, dentro de la API, el API Gateway, digamos, está dentro de la misma consola Amazon. Lo buscamos acá en servicios. Aquí tengo algunas proyectos que hice antes. Para crear una es bastante sencillo. Vamos a ir aquí a crear la API. Vemos aquí el tipo que se puede crear, el API HTTP, la API WebSocket, API REST. En este caso vamos a crear vamos a hacer, para el ejemplo simple, vamos a crear una API HTTP y después desde la función lambda vamos a crear una API RESTful. Aquí vemos si necesitamos configurar alguna integración. No, voy a irme por la otra. Vamos a irnos a la API REST. Entonces creamos la API. Vamos a ponerle un nombre, llamémosle Hello World 3. Si va a ser, digamos, alguna nube privada, si va a ser regional, si va a estar equilibrado, digamos que esto significa que está replicado en Edge en todas partes para tener acceso rápido desde cualquier lugar. La creamos. Se fijan lo que vimos, ¿cierto? La API REST lo que tienen son recursos y acciones sobre estos recursos. Entonces queremos algún recurso. Llamémosle este recurso, qué sé yo, alumnos. Recurso. Aquí, bueno, podemos habilitar el course de tal forma que para yo poder acceder, ¿cierto?, desde una aplicación móvil o desde una aplicación una aplicación web, que no necesariamente está en el mismo dominio que mi API. Y definamos un método, el típico, más sencillo, el método get. Aquí tenemos, hay varias opciones para crear esta API. Vemos una función lambda, HTTP, simulación. Para este ejemplo vamos a ver una simulación, porque después vamos a ver el caso de la función lambda, pero lo vamos a crear desde allá para que vean, completar, digamos, la primera parte del ejercicio. Entonces vamos a crear un mock. Esencialmente la simulación es para crear mocks. Entonces nosotros escribimos la respuesta directamente. Aquí vemos como por así decirlo, los componentes que hay dentro de la API o el flujo, digamos, mejor dicho, de operación. Tenemos primero el request, tenemos la integración o conexión, que en este caso es cuando se conecta una función lambda, o en el caso que vamos a ver, se escribe directamente la respuesta. Entonces aquí tenemos indicando que es simulación. Tenemos la respuesta. Y finalmente la respuesta del método. Y para probarlo lo hacemos desde acá. Este es el método get. Esencialmente vimos, este no devuelve nada. Revisemos fue un método get, pero que no devolví nada. Déjenme revisar aquí exactamente donde incorporábamos el texto de la respuesta. Vamos a ver aquí. Vamos a ver.
Vamos acá. Va. Aquí me parece. Lo que se crea de fuera, generalmente no la ocupo. El error interno, veamos por qué. Como pasar mejor lo vamos a hacer desde la función lambda, porque seguramente algún paso me faltó aquí en la creación. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra función lambda, que esencialmente nos arme lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? A través de la generación de un desencadenador, o digamos, esa es la traducción, digamos, pero es un trigger, esencialmente un trigger, que es el que finalmente invoca a nuestra API, a nuestra función lambda. Y en este caso el trigger va a ser a través de API Gateway, y vamos a crear una API REST, vamos a dejarla abierta sin autenticación, y lo vamos a agregar. Entonces ahora tenemos automáticamente la crea, y nos vamos a ella. Podemos revisar, ¿cierto?, que nos creó el método. En este caso, para cualquier verbo HTTP va a ejecutar lo mismo. Tenemos la solicitud de integración, en el cual va a una función lambda. Tenemos la respuesta del método, y veamos qué ocurre si yo lo pruebo. El método, a ver, yo voy con un post, porque nosotros necesitamos pasarle un parámetro. En el cuerpo, nuestra prueba era, y aquí va a fallar, ahí se me da cuenta por qué. Nosotros tenemos un campo llamado amount, y pusimos, va a fallar, pero vamos a ver por qué. Aquí tengo la ejecución del log, tengo el parámetro que le estoy pasando, pero falla la ejecución, me da un internal server error, y vamos a revisar por qué, y ahí se van a dar cuenta, digamos, de funcionamiento. Si yo veo aquí en esta traza, fíjense que el request tiene muchas más cosas. Esto es lo que yo le pasé, pero hay mucha más información, y finalmente está la respuesta, y me dice que me devolvió el status code 200, pero en el body el amount es un nulo. Este es el endpoint que yo le paso, digamos, a la respuesta. Por lo tanto me devuelve un 502. ¿Y por qué es nulo? Porque
si fijan, esta función le agrega más información al request que yo envié. Entonces, tenemos que modificar nuestra función porque no podemos, para invocarla desde la API REST, digamos, tenemos que considerar el envío o todo lo que le agrega la capa de API Gateway antes de invocar la función. Y lo vamos a escribir en un log, de tal forma que sepamos qué es lo que le agrega. Entonces nos vamos a la función, al código. Y estamos logueando el evento. Entonces podríamos verlo en una traza y de hecho podríamos probarlo desde afuera directamente para ir viendo, determinando por qué falla, y así van a ir ustedes también dándose cuenta de cómo ir configurando esto. Vamos a habilitar los logs de todo. Bueno, aquí se habilitan, digamos, a nivel del API completa los logs en CloudWatch, y dijimos completo. Ok, aquí tenemos, vamos a invocar el método post, con el cual tenemos esta URL de endpoint. Vamos a ejecutar esto con Postman. Norman, Sí. ¿podrías indicarnos dónde está el mouse o qué estás haciendo? Porque al parecer se está quedando pegada a la pantalla y nosotros no estamos viendo movimiento en ella. Ah, vale. Disculpen. Voy a compartir toda la pantalla mejor. O que me cambié de aplicación, entonces. Ah, claro. Gracias, Tere. Vamos a compartir. Ya. Ahora ven. Sí, ahora sí vemos toda la pantalla. Vale. Entonces, vamos a copiar el endpoint de la aplicación. Vamos a escribir el body. Vamos a enviar y nos va a fallar. Internet server, porque es lo mismo que acabamos de probar desde la API. Pero como ahora registramos, yo ya sé por qué, pero quiero que lo revisemos para que ustedes vayan, también después lo puedan ir interpretando si les pasa algo parecido en el futuro. Entonces, para eso, como le habilitamos el CloudWatch, yo al invocarlo desde el Postman, digamos, se habilitaron los logs, se almacenan, porque si me voy a CloudWatch tengo que encontrar esta llamada. Entonces nos vamos a, bueno, API Gateway o Lambda. En este caso el error que tenemos, el API Gateway funciona, porque API Gateway llama a la función Lambda, y la función Lambda le que adentro se cae. Pero igual vamos a ver los dos, ¿ya? Vamos a ver el API Gateway. Vamos al registro de, esta es la que vemos ahora, esta. Ah, no, esta. Va. Okay. Vamos a ver el de es esta es. Sí. No es. Tiene una llamada. Esta es. De ahora la 1828. Entonces aquí está la invocación. Yo si hago otra invocación de acá. Vamos a recargar.
no se demora, como esto digamos son servicios, se registran, se demora no es tan instantáneo. Bueno, veamos este primero, después seguramente va a aparecer la otra. Vamos al log, y aquí vemos esencialmente todo lo que ocurre dentro de la ejecución o la invocación al API Gateway. ¿Ya? Tenemos la autorización, bueno, se validan ciertas cosas, el request, aquí tenemos los encabezados y el método. Esto es lo que yo le envié, ¿ya? Y fíjense que esto es lo relevante, digamos. Este es el método, el request antes de las transformaciones. Después API Gateway transforma este request y le agrega muchas otras cosas. De hecho, aquí tenemos el request después de las transformaciones. Se fijan, tiene información de recursos, headers, de cores, en fin, es mucha más información que ya no viene como header, dado que yo estoy invocando la API, sino que va como parte del cuerpo del objeto del evento en el cual yo invoco a la función lambda. Y es por eso que falla, porque aquí el objeto, digamos, no tiene directamente este request, sino que está dentro, digamos, de este otro JSON mucho más grande. Y lo que hay adentro, aquí no se alcanza a ver porque sale cortado, pero hay un body. Dentro de este JSON hay un campo body y en ese viene el request que yo le envié. Entonces para eso, lo que yo tengo que hacer aquí es, en vez de llamar a la variable amount directamente de event, lo que tengo que hacer es llamar al body. Entonces vamos a hacer aquí body, que va a ser event.body y amount no es event.amount, sino que es body.amount. Y algo relevante, digamos, como esto finalmente es el API Gateway, lo que hace es enmascarar o envolver este request con más información, para que no choque con la definición, digamos, del esquema del JSON, lo que hace es que lo deja como un string, no es un objeto, por lo tanto yo tengo que parsearlo. Body, para que realmente yo lo pueda leer, tengo que convertirlo en un objeto y luego sacarle la variable. Y ahora, fíjense, va a ser muy rápido, vamos a desplegar. Bueno, lo puedo probar. Bueno, de hecho ahora me va a fallar el test, porque en mi test no está esto, digamos, tendría que ser el test equivalente, digamos, a la invocación de la API Gateway para poder probarlo. Pero vamos a probarlo directamente desde el Postman. Y me sigue fallando, así que vamos a ver por qué. Tenemos el event body.amount. Vamos a verlo al log. Pero vámonos al log de la función lambda. Esta es esta. No, esa no es. Así sí, esta es. Vamos aquí, le envié esto. Eso mismo. Y por aquí está, me voy con el amount. No dice lo que falló. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a funcionar directamente este como objeto de test. Voy a probar. Por el formato del... Claro, no tendré que convertirlo a... No,
Déjame pensar aquí por qué me falla, tengo el evento. Esperemos que me tiro aquí pues, en esto. Bien. Estoy viendo. No, no es eso. Estoy tomándolo bien. Bueno, hagámoslo así. Ya sé. Lo que está pasando es que así como nuestro objeto de request está envuelto digamos, con información de encabezados e información de la llamada, la respuesta, digamos, que espera el API Gateway desde la función lambda también tiene que tener cierto formato. ¿Ya? Yo no puedo devolverle cualquier cosa. Tengo que devolver digamos, una respuesta correctamente formateada para que la pueda interpretar correctamente. Y ese es el problema que tenemos. Vamos a ver, de hecho, según lo que me acuerdo, si no voy a ver un ejemplito de lo que tenemos que devolver aquí. A ver. Déjame ver una preview. Si el problema ya lo había tenido en realidad. Y aquí ya lo resolví. Bueno, acá tenemos. Vamos. Entonces, tiene que tener, digamos, hay que tener consideraciones tanto en la entrada a la función lambda, que yo tengo mi request, digamos, que yo envío desde el cliente, desde la aplicación móvil, desde la aplicación web, es envuelto con más información. Del mismo modo, el API Gateway espera que lo que responda a la función lambda tenga cierto formato, digamos, que también la respuesta esté envuelta con más información, que es esta. En este caso, el body, digamos, tenemos que devolverlo como un string, un objeto, digamos, de texto también. No sirve devolverlo como objeto de JSON. Ese es el problema. Y ahora sí, tendría que devolvernos bueno, veamos qué más que falló. Ya aquí se cayó la función lambda, dice que, ok, context. Ahora la función que yo tenía, ya. El context es, además del evento que es el request, que yo le envío, que es esto, es decir, el cuerpo de mi mensaje, también hay información, de hecho, qué bueno que salió ese error porque aprovecho de mencionárselo. Pero en el ejemplo que yo armé, utilicé esto. ¿Qué implica esto? Bueno, como le mencioné hace un rato, el costo por uso o el costo del pago de los servicios depende de lo que dure, de la cantidad de requests, pero también de la duración. Y por defecto esta duración es de 3 segundos. ¿Ya? Entonces si yo puedo, digamos, medir, así como mido la memoria, digamos, podría incluir un encabezado para poder hacer pruebas desde fuera, digamos, como cuál es el comportamiento. Podría incorporar una medición más que del tiempo que se demora, del tiempo que me queda, digamos, que en este caso es este.
Y ese viene, cuando yo invoco la función lambda, es una variable de contexto, digamos, y cuyo nombre es context. Y de ahí puedo leer esta información. Bueno, y tiene muchas más cosas. Lo voy a de aquí para que lo aprovechemos de mirar. No es así. Y se fijan, bueno, eso lo vi aquí en CloudWatch. Esa es la ventaja, y se fijan todo lo que yo vaya, tanto la información que yo le pongo en log de consola como los errores, se pueden revisar aquí. Entonces, permite resolver rápidamente los problemas. Vamos a ir un poco y ahora sí funcionó. Entonces vamos a la última invocación para ver lo que había en el contexto. Entonces ahí tengo, aquí está. Fijan, esta variable yo puedo obtener, bueno, hay funciones, tengo el límite de memoria, tengo el nombre del grupo de logs que me sirve. En este caso estoy dentro del mismo log, pero si yo lo pusiera, por ejemplo, la respuesta como un header, después podría, desde yo lo invoco, conectarme automáticamente. Bueno, me puede ayudar a hacer varias cosas. En el caso, bueno, si hubiera estado autenticado, me hubiese entregado aquí información de identidad. Tengo la identificación de la función que llamé y ya, bueno, aquí en el contexto, digamos, esta es una función. Se fijan, yo se la incorporé como header. Aquí no la tengo la respuesta. O aquí sí. Así que veámosla acá. Aquí. En los headers de la respuesta, fíjense, se agregó que yo le puse. Era el tiempo, digamos, en este caso se demoró 50 milisegundos. Esa invocación. Entonces yo puedo ahí, dentro de mi función lambda, esencialmente construir tanto el cuerpo del mensaje de respuesta, que es ese, que es lo que vemos aquí, aquí, y también incorporar los headers que pueda necesitar mi aplicación a través, digamos, de este array, de encabezados. No un objeto, en realidad no es un array con las keys de cada uno de los headers que yo quiero incorporar. Y la respuesta es decir, claramente dependiendo del funcionamiento de mi API, digamos, de lo que yo esté creando. Aquí tengo que poner status code adecuado. Si algún recurso que no exista, tendré que poder tener un código 404. Si es un error 500, si es un error de autorización, un error correspondiente, bueno, en fin, hacer que mi API RESTful, digamos, se comporte de forma adecuada para las diferentes situaciones. Y eso lo hago esencialmente dentro de mi función lambda a través de la construcción de un objeto JSON súper sencillo, donde yo le pongo status code para el código de la respuesta, los encabezados aquí, y un objeto que yo lo paso a un string con este método. Y el resto de mi lógica directo está acá. Bueno, en este caso aquí yo tengo todo junto, es algo más complejo, probablemente tenga más archivos, tenga inclusiones. Bueno, aprovechar la ventaja de Node, puedo generar con NPM un proyecto mucho más complejo que incluya otras cosas y después hacer la importación y subirlo directamente, digamos. También lo puedo hacer mediante integración continua con Jenkins, ¿cierto? Automatizar todo esto. Podría yo escribir el código en un IDE, integrarlo, ¿cierto? Con Bitbucket, generar un pipeline y que eso me inyecte los cambios de código directamente, no tener que escribirlos acá. Pero hacerlo aquí, digamos, es la forma más, o la mejor forma de aprender a hacerlo, digamos, porque los mismos errores que me fuimos pasando a mí acá, ustedes mismos van aprendiendo finalmente cómo funciona. Se fijan, la información de los logs que tenemos también es hay mucha información, digamos. Con esto podemos llegar rápidamente a descubrir cualquier error, tanto en la función lambda como en el API Gateway. Las últimas invocaciones que hemos hecho, aquí vemos, lo mismo, el request antes de las transformaciones, después de las transformaciones, lo mismo en la respuesta. Tenemos el endpoint antes de las transformaciones, que tiene todo esto, y después, que es el paso contrario, digamos, que es lo que nosotros esperamos obtener. Y todo esto, digamos, en
lo podemos ver en CloudWatch y ir analizando si es qué es lo que pasa, qué es lo que falla. Es bastante sencillo de encontrar. Y volvamos a la presentación. Se me perdió la... Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿cierto? De finalmente cómo combinamos esencialmente, de qué forma con API Gateway y una función lambda yo puedo construir una solución, ya de qué forma lo hago, mezclando una serie de componentes. Aquí puse puros componentes, claramente como estábamos con Amazon, puros componentes Amazon. Tenemos como punto 1, ¿cierto? Tenemos bueno, aquí está mal el número, pero el 1 debe estar aquí. Digamos, tenemos el CloudFront, que esencialmente es donde ponemos, uno es un CDN que tiene caché, tiene optimización de enrutamiento, ¿ya? Para disminuir las invocaciones al backend, que en este caso el backend que está exponiendo es un S3, un bucket, donde yo tengo los archivos estáticos, que es una aplicación React, por ejemplo, una aplicación Angular, una aplicación Vue. Son archivos estáticos que puedo tener aquí y expuestos, digamos, a internet a través de CloudFront, de tal forma que sea un acceso rápido, digamos, HTML, CSS, JavaScript, imágenes. Luego tengo, bueno, los recursos estáticos se almacenan acá y se exponen por acá. Tengo para este ejemplo, digamos, un Cognito, que es esencialmente, digamos, un identity provider donde tengo los usuarios, puede ser cualquier otro, un sistema propio que ustedes puedan tener, un OpenAM, un Kikula, lo que uno necesite para, o donde quiera tener, donde quiera que sus usuarios accedan, se autentiquen y se genere esencialmente un token para yo poder meterme hacia la invocación de mi API. Tengo, bueno, el API Gateway, en el cual enviamos, ¿cierto? Y recibimos todo el contenido dinámico. Acá tenemos el estático y acá tenemos el dinámico a través de nuestras API. Tenemos la función lambda, que es invocada desde API Gateway, como vimos recién, ¿cierto? Llega el request por aquí, aquí se transforma, el Amazon Gateway lo transforma, invoca la función lambda, ejecuta lo que tenga que ejecutar. Quizás se conecte a alguna base de datos. Aquí un ejemplo de una base de datos no SQL, pero puede ser una SQL o un servicio externo. Aquí usted puede hacer algún backend, por ejemplo, que ustedes tengan on-premise. Desde la función lambda yo puedo hacer eso y exponer después, ¿cierto? Esto se devuelve la respuesta formateada, el gateway la recupera y la devuelve al cliente. Entonces de esta manera yo puedo construir, y bueno, y por acá también puedo tener una aplicación móvil. En tal caso no pasa por acá, digamos, pasa hacia el API Gateway y quizás saque, bueno, algún recurso, una imagen, pueda sacarla desde aquí también. Y así finalmente yo puedo construir un sistema basado, digamos, microservicios, pero en vez de ser estar desplegados dentro de algún clúster, Kubernetes, yo lo tengo esencialmente como funciones serverless, donde tengo cada n funciones lambda de acuerdo a los microservicios que yo necesite exponer. O más bien dicho, n funciones lambda que ejecutan la lógica medular atómica, y tengo mis APIs, digamos, compuestas en Amazon API Gateway. Digamos, yo puedo tener ahí, como vimos hace un rato, podría tener dentro de una misma API REST esencialmente invocar a 4 funciones lambda distintas, por ejemplo, para las distintas operaciones, si lo quisiera hacer, para grabar, para leer, para borrar, para hacer otras cosas. Y en la API yo compongo todo esto y genero finalmente el contrato que yo quiero exponer hacia afuera. Entonces así podría decirse que parte del equipo puede dedicarse a generar la lógica de negocio con funciones lambda, y otra parte se encarga de definir y generar quizás transformaciones, en fin, definir la API que van a exponer, que quizás no necesariamente puede ser un subconjunto de los datos que vienen en la función lambda, generando las transformaciones necesarias y hacer, digamos, las API simples para ser consumidas desde afuera. Bien, esa es la presentación. Estuvieron
bien calladitos. No sé si eran cosas que ya sabían, si aprendieron algo. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden. Es el momento. Sí, de hecho, la presentación pasada yo me acuerdo que varios hicieron comentarios y hicieron sus preguntas y yo dije, la segunda seguramente será más todavía. Así que yo creo que el frío nos perjudicó. De todas maneras. Bueno chicos, muchas gracias a todos por estar aquí. Se viene otro módulo también y recuerden que siempre tienen a Norman ahí para hacer las preguntas. Si quedan otras las podemos responder también en el siguiente módulo, ¿cierto Norman? Nunca es tarde Correcto. para preguntar. ¿Y ahora por qué están tan calladitos? Nadie dice Sí, nada. están calladísimos chicos. Están No sé de qué, no sé, quedaron agobiados con la información o era muy fome, no sé. ahí el Bueno, Marcelo prendió el micrófono y quizás nos puede dar un poquito de Sí. feedback. No, yo encuentro que estuvo buena, no quedaron muchas dudas, así que bueno, está bien muchas eso. gracias. Entonces, si no hay dudas, es porque no hay dudas, es bien también, que a veces cuando no, es como que no se entiende nada también cuando no preguntan nada. Claro, Pero si quedó claro, que bueno, qué bueno. eso es muy bueno. Bueno chicos, les vamos a enviar la presentación igual que la vez pasada. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Gracias, Tiare. Muchas Que estén bien, gracias. chicos. Nos vemos. Gracias, Norma. Que estén bien. Igual, chao. Chao, chao. Gracias. Ahí, Que gane Chile. La verdad que ya quedó eliminado. Ay no, qué cruel Miguel. ¿Cómo le hice esto? Fuiste cruel, ya. Chao. Ahora se Chao. está súper. aquí vamos a esperar que. De nada Luis, Cristóbal, que estén muy bien. Chao, gracias. Cuídate Alejandro. Chao. Que estén bien. Las presentaciones las están enviando al